Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Este es el tutorial de la actividad integradora reseña de un texto literario. El módulo pasado nosotros aprendimos a hacer una reseña y pues una reseña prácticamente la vemos comúnmente cuando vamos al cine y vemos una sinopsis de la película. Estamos viendo la reseña de la película, donde se nos indica el autor, nos indica la compañía que está filmando, se nos indica un breve resumen o sinopsis del contenido de la película y se nos da una opinión respecto de qué tan buena, por así decirlo, estuvo la película, buenas imágenes, buen sonido, etc. Entonces, hoy vamos a hacer una reseña de un texto literario de tipo informativa, donde vamos a explicar el contenido de la obra y vamos a dar una explicación o exposición de cuál es nuestra opinión de dicha obra. Nuestra obra es Tropa Vieja, eso lo vimos en la actividad integradora anterior. ¿Qué vamos a hacer? Recuperar el análisis del texto Tropa Vieja de la actividad análisis de un texto literario que realizaste esta semana. En la actividad anterior de esta semana, se nos pide que solamente leamos el primero y el segundo capítulo. Si ustedes basan esa sinopsis en esos dos capítulos, va a ser aceptada. Para aquellos que están viendo que son de otro grupo, es necesario que le pregunten a su facilitador si es de esas primeras dos o de todo el libro. En mi grupo yo lo voy a aceptar que sean de los primeros dos capítulos porque para evitarles tanta lectura, aunque el texto está bastante ligero de leer y de entender. Ok, primeramente vamos a hacer una planeación, la redacción, la revisión y la reescritura. Vamos a elaborar nuestro documento considerando las características siguientes para nuestra entrega: 3 cuartillas, margen moderado, orientación vertical, calibrí en 12 puntos, títulos en 14 negritas, interlineado número 1.5. Muy bien. Para hacer nuestro interlineado, nosotros seleccionamos nuestro texto y al seleccionar el texto le hacemos clic derecho y nos aparece este cuadro de diálogo, espero que así se llame, y le clicamos donde dice párrafo y escogemos el tipo de interlineado. Aquí tenemos interlineado 1.5 y le damos a aceptar. Para escoger el margen, nosotros le hacemos clic en la pestaña de archivo y nos vamos a imprimir. Y aquí donde dice márgenes, le hacemos clic y escogemos moderado. ¿De acuerdo? Al hacerle clic ya nos queda nuestro margen moderado. Muy bien. Una vez que tengamos esos datos, vamos a proceder a llenar nuestro documento. Yo les voy a subir esta plantilla en el foro de novedades para que ustedes tengan disponible y les pueda servir como una guía para realizar este trabajo. ¿Qué vamos a poner? El título, tu nombre, fecha y módulo que cursas. Estos son elementos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengamos estos datos, dice hoja 2 y 3. Esto vamos a regresar enseguida. Muy bien, vamos a agarrar la primera página, vamos a poner nuestro nombre, nuestra actividad integradora, nuestro módulo, el lugar, la fecha. Datos de la reseña, nombre del texto que reseñas, ¿ok? El autor, quien escribió el libro, la fecha de publicación, el título, el lugar de publicación y la editorial. Si algunos lo hacen en formato APA, no hay ningún problema. Entonces, aquí estamos teniendo los datos para posteriormente hacer nuestra referencia al final. Tipo de reseña informativa, ¿ok? Y el público a quien va dirigido la reseña. ¿Para quién va dirigido nuestra reseña que vamos a hacer? Y a partir de eso ya empezamos con nuestra actividad. Primeramente desarrolla un resumen del contenido. Este resumen del contenido, ¿cómo le vamos a hacer? Muchas veces se nos dificulta cómo hacer un resumen. Yo les voy a dar una idea práctica. ¿Cómo hacer un resumen? Primeramente vamos a leer detenidamente la obra. Vamos a subrayar los elementos más importantes. Miren, un resumen nos va a presentar hechos ordenados de manera secuencial, cronológica quizá, de tal forma que nos dé una idea concreta de lo que está sucediendo.
Entonces, una vez que tengamos las ideas importantes, vamos a redactar, vamos a exponer de principio a fin los elementos de la obra. Un resumen nos dice qué pasó al principio, qué pasó en medio y cuál fue el desenlace. Entonces, en unas de 5 a 10 líneas podemos hacer un buen resumen de la obra que estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay un accidente y nosotros vamos a hacer un resumen del accidente. Muy bien. ¿Por qué sucedió el accidente? No que dos coches venían, uno del sur y otro del norte, y entonces el señor estaba mirando su celular y entonces dio un volantazo y chocaron. Vino la ambulancia, se los llevaron y entonces vino las patrullas y se llevaron los carros, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Ese sería nuestro resumen de lo que sucedió. De esa manera vamos a hacer nuestro resumen del texto que estamos leyendo. En este caso, de Tropa Vieja. ¿De acuerdo? Eso es muy sencillo. Normalmente algunos compañeros, para evitar analizar, lo que hacen, copian y pegan pedacitos de la obra. Eso no es un resumen. Un resumen, de manera simple, te organiza las ideas de qué trató y en qué concluyó. Eso sería el resumen. Muy bien. Entonces, una vez que hicimos el resumen, vamos a describir el contexto social, histórico, geográfico y cultural en el que se desarrolla la obra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecimiento sucedía mientras se relataba la obra? ¿Qué problemas sociales había? Etcétera, etcétera. Todos esos elementos son importantísimos que nosotros los descubramos, porque así vamos a entender el hilo de la obra. ¿Por qué los azotaban? ¿Por qué los agarraron presos? Etcétera. Eso nos ayudará a entender toda esa dinámica. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a dar nuestra opinión de la obra. Yo pienso que la obra estuvo excelente por estas razones y estas razones. Me gustó porque describe esto y esto y esto, ¿ok? Esa es la opinión de la obra. Lo que yo pienso. Vamos a hacer un párrafo de unas 5 o 6 líneas explicando. No solamente estuvo muy bien, excelente, no, sino que ahondemos, es decir, argumentemos. Me gustó porque el autor escribe de una manera clara, describiendo el paisaje que le rodea, describiendo los sentimientos de la gente, del mismo protagonista, etc. De esa manera vamos a escribir nuestro texto. Y por último, no se le olviden las referencias. Si consultamos un texto donde analizamos el contexto social histórico, vamos a anotar acá en las referencias, ¿de acuerdo? Entonces, y naturalmente, pues vamos a hacer nuestra referencia de la obra en sí. Es decir, vamos a hacer nuestra referencia bibliográfica del libro Tropa Vieja o del texto Tropa Vieja. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya ayudado esta pequeña descripción y pues nos estamos viendo para la próxima actividad integradora, nuestro próximo proyecto integrador más bien. Muchas gracias.